Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, los conquistadores hubieron de admitir que en América fantasía, realidad y leyenda se fusionan en perfecta armonía. Los mitos referentes a la fuente de la eterna juventud o el paraíso terrenal cobraban un nuevo sentido, y sin embargo, ninguno de ellos fue tan perseguido como el dorado. Una fría mañana de 1538, el capitán español Gonzalo Jiménez de Quesada llegaba a una meseta en la cordillera oriental de los Andes, a casi 3000 metros de altura, y fundaba la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza, la actual Santa Fe de Bogotá. El camino no había sido fácil. Habían sido más de 11 meses de penurias, desde que salieron de la costa caribeña de Santa Marta, con la pretensión de hallar el mítico país de la canela, eterno pretexto de aquellos expedicionarios que buscaban en realidad el dorado. En este lugar coincidió Quesada con el súbdito alemán Nicolás Federmann y con el célebre conquistador Sebastián de Benalcázar, que llegaba desde Quito, en Ecuador. Los tres habían organizado una expedición cuya única finalidad era descubrir las riquezas aún ocultas del continente americano. En 1538 parten las tres primeras expediciones en búsqueda del país de la canela o el dorado. La primera la dirige Gonzalo Jiménez de Quesada, que parte de la Sierra de Santa Marta, en Colombia. La segunda la dirige Nicolás Federmann, saliendo de la costa venezolana. Y la tercera es capitaneada por el español Sebastián de Benalcázar. Los tres, y tras 1000 vicisitudes, problemas, indios hostiles, luchas, consiguen reunirse en el centro de Colombia, en la provincia india de Bacatá, el 29 de abril de 1539. En lugar de pelear, fundan una ciudad que más tarde sería Bogotá, punto principal y partida de las siguientes expediciones en búsqueda de las riquezas que nos sigue ocultando el misterioso continente que es América. En un antiguo mapa llama poderosamente la atención la franja que atraviesa las actuales Colombia y Venezuela. Ahí, con letras mayúsculas, podemos leer Castilla de Oro. Hasta ese momento, y después de haber conquistado países con inmensas riquezas como México o Perú, jamás un territorio había sido denominado de esta guisa. Entonces, ¿qué significaba aquello? Para hallar la respuesta, hemos de atender a que en aquella época las comunicaciones, más que insuficientes, casi no existían. De este modo, la rumorología empezaba a caminar con paso firme, y soldados de fortuna y mercenarios hablaban de las maravillas allí ocultas, de riquezas jamás imaginadas por el hombre. El rey Fernando II de España se dejó engatusar por estas informaciones que llegaban desde el otro lado del Atlántico, y en 1514 rebautizó esta zona del norte de Sudamérica, bordeando el mar Caribe, con el nombre de Castilla de Oro. Y así, la fiebre por el preciado metal consumía las vidas de cientos de personas. Corría el año 1535, cuando el oficial español Luis Dázar interrogaba en Quito a un indio venido de tierra adentro. Este aseguraba haber visto, como en una ensoñación, a un cacique cubierto de polvo de oro en el centro de un lago. Tal sería el primer peldaño que daría origen a la leyenda del Dorado, un mito que no entiende de tiempo, pues aún hoy sigue tan vivo como en aquellos lejanos días. El embalse del que hablaba el indígena es la laguna de Guatavita, a 2 horas de viaje de Bogotá. En estos días es muy complicado llegar al bello enclave, casi tanto como en la época de la conquista, pues la situación interna de Colombia hace que el viajero recorra estos pagos atento a cualquier imprevisto, acompañados por empleados de seguridad del gobierno. No en vano son ya muchas las expediciones que han fracasado en su búsqueda de las riquezas culturales que aquí existen.
Los controles de carretera aparecen nada más salir de la ciudad de Bogotá. Y es que no conviene olvidar que la guerrilla ha actuado en ocasiones interviniendo a menos de 2 kilómetros del centro de la capital. El Dorado, cuna de mitos y leyendas que nos evoca a las grandes aventuras y expediciones en búsqueda de riquezas milenarias. Pero siempre las leyendas se han basado en una realidad. La realidad era que cuando llegaron los conquistadores a América había muchísimo oro, cientos de toneladas. ¿De dónde venía? Las minas no existían. Por los ríos, fuero buscado y jamás encontraban oro. Las leyendas indias contaban que una gran ciudad, perdida en la inmensidad de la jungla, era la que abastecía a todas estas tribus. Cientos y miles de vidas costó el buscarla, y aún hoy en día este tesoro sigue oculto en la jungla. Por fin llegamos a nuestra meta. El lago de Guatavita posee un diámetro aproximado de 1 kilómetro, y de él cuentan las leyendas que fue creado por un meteorito, gestando el lugar sagrado que a día de hoy es para la etnia de los indígenas Muisca. Cuando estos proclamaban a un nuevo cacique, realizaban una ceremonia que hubo de ser espectacular. El nuevo mandatario, al tomar posesión de su cargo, era untado con resina de árbol, mientras otros 2 indígenas con pequeños canutos soplaban polvo de oro sobre su cuerpo. A continuación, subía en una balsa de juncos trenzados, cargado de joyas, de oro y esmeraldas. Con la ayuda de 4 remeros, llegaba al centro del lago, momento en el que los asistentes, desde la orilla, comenzaban a tocar las flautas e instrumentos de percusión de los que disponían. Era entonces cuando el cacique arrojaba las riquezas al agua, para calmar las iras de ese dragón que habitaba en sus profundidades, según aseguraban sus tradiciones ancestrales. Finalmente, el nuevo mandatario se sumergía en el agua para desprenderse del oro adherido a su cuerpo. Aquella impresionante ceremonia recorrió el Nuevo Mundo de boca en boca, exagerando la misma según pasaba de un interlocutor a otro, aumentando las riquezas y la magnificencia de la propia ceremonia. Y así, desproporcionada en suma, llegó a Europa. Con tales informaciones, Hernán Pérez de Quesada, hermano del fundador de Bogotá, formó una cadena con 3.000 indios desde el borde del lago hasta la parte superior de la montaña, que armados con calabazas vacías, intentaron desaguar el embalse para rescatar las riquezas sitas en el fondo. Al cabo de 4 meses, consiguieron bajar el nivel unos 3 metros, suficiente para recoger los objetos que había en la orilla, posiblemente arrojados por los indígenas Muisca mientras su jefe sumergía la parte más sustancial en el centro del lago. A pesar de todo, las crónicas aseguran que se recogieron cientos de piezas de oro. Apenas 40 años más tarde, Antonio de Sepúlveda intentó drenar el lago, cortando una de las vertientes, y cuando se estaba desaguando, las débiles paredes cedieron matando a cientos de obreros indígenas. A pesar de ello, Sepúlveda recuperó más de 50 kilos de oro, que no hubieron de ser suficientes, ya que murió en soledad, pobre y consumido por la maldición de los indígenas Muisca. Estas situaciones se repitieron intermitentemente hasta que en 1965 el gobierno colombiano declaró Guatavita lugar protegido. Parte de estas riquezas hoy podemos verlas en el Museo de Oro de Bogotá. A pesar de las toneladas que los conquistadores se llevaron fundidas a Europa, impresiona la cantidad de metal dorado que aún permanece en estas dependencias. ¿Cuánto oro había en el Nuevo Mundo cuando llegaron los españoles? ¿Sería cierta la leyenda de una ciudad con los tejados cubiertos del precioso metal oculta en la selva? ¿Verdad, mito o leyenda? Lo cierto es que tras la misma existe, como hemos visto, una historia real. Llegados a este punto, es el momento de recordar la frase del conquistador y buscador del dorado más importante que jamás existió, Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador y gobernador de Quito. Tras sucesivas intentonas, infructuosas todas ellas, dijo así: el dorado está siempre un poco más allá de donde nosotros llegamos.
No obstante, hoy en día existe un nuevo dorado en Colombia. Es el oro verde, las esmeraldas. Las esmeraldas no empiezan a comercializarse hasta bien entrado el siglo XX. Durante los primeros años, las explotaciones son salvajes y se vuelan montañas enteras para conseguir las preciadas piedras. El Estado es quien se encarga de las extracciones masivas, que no dejan de ser un fracaso. Y es que, debido al alto nivel de corrupción, no son rentables. Más tarde se conceden explotaciones privadas a 5 años, y de nuevo el desastre. Las montañas se derrumban y el daño ecológico es total. Tiempo después llega la etapa de los esmeralderos y de las grandes concesiones. Estas se amplían a 25 años, y entre los magnates del negocio se oye un nombre sobre todos los demás: Víctor Carranza. Para los narcotraficantes de los años 70 no pasa desapercibido el negocio e intentan tomar el mando de la mayor cuenca esmeraldera de Colombia y por ende del mundo entero, las minas de Muzo. El narco Rodríguez Gacha asesina a Molina, socio de Víctor Carranza, en el intento por quedarse con el negocio. Pero Carranza reacciona y mantiene la propiedad, creando un ejército armado, por el que fue condenado y estuvo en prisión preventiva durante años. Fue acusado de fundar las fuerzas paramilitares en Colombia. Eso sí, enjaulado, y nunca mejor dicho, en una jaula de oro, en la que era visitado por todo tipo de dirigentes y personas destacadas de la nación. Hoy en día es una de las personas más buscadas del país. Terrateniente poderoso, él mismo asegura que su problema es que si va a comprar ganado, al oír su nombre, el campesino, por el precio de las vacas, le da la tierra y se marcha. Un temor totalmente justificado a un hombre al que la expedición de América Mítica ha logrado acceder. Eso criticábamos esta mañana, les critiqué muy ampliamente. Hombre, si somos 6 los que tenemos interés en el comercio, quedémonos los 6, no 180 que nos hacen daño. Pues 180 y somos 6, hay 172 que no les importa el negocio. ¿Cuántas empresas los están son? desfigurando y están seguramente aprovechando para hacer cosas ilegales. Toda empresa, cuando quiere sociedad, cuando alguien quiere pertenecer a esa sociedad, hace una solicitud de ingreso. Y el día que hay una junta directiva o una asamblea, ponen en consideración de la junta o de la asamblea el ingreso de nuevos socios. Y ahí estudian y dicen quiénes pueden, porque llenan los requisitos, y quiénes no. Y estamos enfrascados ahí porque los funcionarios, para poder participar, ¿qué hacen ellos? Le dicen yo te ayudo, presenta una solicitud sobre esta zona, pero a mí me llevas en un porcentaje. Yo no puedo figurar, pero tú me haces un documento privado donde me llevas en el 10 o en el 15. Las minas de Muzo se hallan en la zona más peligrosa de Colombia. La región del río Minero es dura y aquí la vida no es fácil. Los huaqueros, personas que viven al margen de las millonarias concesiones, tienen que limitarse a revolver entre los desperdicios de tierra y piedras que lanzan estas grandes empresas. Y es que, a pesar de ello, algo encuentran aún, al menos lo suficiente para vivir. No en vano, la esperanza de hallar la esmeralda perfecta, la gran piedra verde que puede retirar a un hombre para toda su vida, con las grandes concesiones, ha desaparecido. Ahora se trabaja en túneles. Los enormes avances de la técnica han permitido que se pueda extraer la piedra desde las entrañas de la Tierra. Estos agujeros enormes a más de 200 metros de profundidad son lo más parecido a una tumba en vida. Para que se cree la esmeralda tiene que haber agua sulfurosa, por lo que trabajar en estas profundidades a más de 50 grados de calor es algo inhumano. En galerías además, donde apenas es posible erguir el cuerpo. Y ellos tienen que estar aquí durante 8 horas, sin salir al exterior, en 3 turnos al día durante los 365 de todo el año. La mina nunca para y los derrumbes son continuos. 2 bombas de seguridad achican el agua de los túneles, pues si paran, las galerías se inundarían en minutos.
Es este uno de los trabajos más duros y peligrosos del planeta, y por su profundidad y cercanía a las entrañas de la Tierra, más parece que estamos en la mismísima boca del infierno. El haber estado en primera persona en este lugar nos hace ver, como en pocas ocasiones, que el mundo puede ser muy diferente a lo que vivimos cada día. La dureza y el sufrimiento son extremos. ¿Por qué un puñado de hombres se somete a tales condiciones? ¿Quizás la ilusión? ¿O es la esperanza de una nueva vida? Sin duda, a través de la clavada de Puerto Arturo, uno puede acercarse a lo que por aquí llaman las puertas del Averno. Un lugar donde sangre, sudor y lágrimas se mezclan en el afán de superación de la condición humana. Desde las minas se transportan en helicóptero las esmeraldas a la zona franca de Bogotá, donde se procesan y eligen. Los expertos aseguran que la esmeralda, al contrario que el diamante, cuyo valor es por quilate, no tiene un precio fijo de mercado. Este lo pone Don Víctor, que como mayor esmeraldero del mundo, controla el valor de las transacciones. Una vez que llega la piedra a la factoría, se clasifica y pasa a los mostradores, donde se pule y corta, quedándolas de mejor calidad en manos experimentadas, que llevan generaciones trabajándolas. En la factoría no solo se manufacturan las piedras de sus concesiones, también muchos huaqueros o gentes de pequeñas concesiones tienen que venir aquí para poder venderlas. Todo debe ser supervisado antes de que salga al mercado libre, por lo que el control absoluto del negocio les da la garantía de continuidad y prosperidad del mismo. El resultado final son las preciosas joyas que podemos ver y muy poca gente pagar, pero es el precio de una pieza única y en muchas ocasiones con oscuras historias de pasiones, miserias y violencia a su vera. Esmeraldas, el oro verde, y Colombia es la principal productora de esta piedra preciosa. Según cuentan las crónicas, los primeros conquistadores se dieron cuenta de la existencia de esta piedra cuando sus caballos caían al suelo al caminar por las montañas. La piedra estaba al borde, en la tierra, salía a la superficie, y los caballos se las clavaban en las herraduras. Algo que hoy en día es prácticamente imposible de encontrar. Hay que buscarlas en lo más profundo de la tierra, una labor muy dura, pero que continúa dando a la esmeralda su leyenda negra, su miedo, su mito. Es la esperanza verde colombiana. Otro de los tesoros colombianos es la investigación, que tiene a su mayor representante en el doctor Patarroyo, científico y estudioso de la vacuna de la malaria, cuyos ensayos pueden provocar un cambio radical en el mundo de la farmacología y de las vacunas, ya que, por primera vez, se podría crear una vacuna química que no necesitaría la cadena de frío, y una vez funcionase la de la malaria, se podría utilizar en sus múltiples variantes para todas las enfermedades. Esta es una ilusión basada en estudios y experimentos que llegaron a buen fin, y es que, incluso para la ciencia, ¿qué es la vida sin ilusión y magia? Realmente lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia, y muy en particular en este instituto, en su nueva sede, hablaremos más tarde de eso, es simple y llanamente continuar con la misma idea que hemos tenido desde hace fácilmente cerca de 3 décadas, en la cual lo que nosotros hacemos es creer, pensar y trabajar en función de la premisa que se pueden llegar a desarrollar cualquiera y todas las vacunas a través de la síntesis química, es decir, que se pueden producir químicamente las vacunas. La primera vez en la historia, que un instituto de investigación científica es embarcado
Nosotros no teníamos ningún tipo de deudas económicas para con nadie. Es más, aún teníamos un pequeño superávit de 60.000 euros, no mucho, pero superávit. Pero resulta que la institución en la cual estaba nuestro instituto, del cual era una especie de departamento, que era el Hospital de San Juan de Dios, debido a manejos, demasiado de manga ancha, es decir, demasiado laxos, pues incurrió en unas deudas enormemente grandes, cerca de unos 200 millones de euros. Y por supuesto que eso reventó, eso hizo crisis. Y la banca, la industria farmacéutica, el pasivo prestacional, las empresas públicas, todos cayeron sobre la única institución del hospital que tenía fondos y que tenía, llamémosla, riqueza propia. Hacia 1980 nosotros habíamos creado el Instituto de Inmunología con el presidente Julio César Turbay y el presidente Belisario Betancourt, quienes actualmente son miembros de la junta directiva del actual instituto. Lo habíamos creado y pues habíamos gastado todo este tiempo construyéndolo y dotándolo y todas las cosas. Pues a raíz de este embargo se embargaron completamente las instalaciones, los laboratorios, los equipos y el presupuesto, y nosotros tuvimos que salir de allí con una mano adelante y con otra atrás. Lo que no dejamos fueron la información, los plasmas y las moléculas, porque nosotros consideramos que de todo eso, pues eso era el producto de nuestro trabajo a lo largo de esos años, y por consiguiente que eso nos pertenecía y que teníamos que llevarlo. Colombia es un gran país, cuna de mitos y leyendas, con un pueblo que está culturalmente hablando por encima de la media sudamericana. Una nación, en suma, llena de riquezas, que aunque parezca mentira, aún permanecen sin explotar, y que poco a poco, con firmeza, van saliendo de una situación de violencia en la que han estado inmersos durante décadas. Esa es la esperanza de la nueva Colombia, esa misma que entra con paso firme en el siglo XXI. Nuestro viaje, ahora, debe continuar por la antigua Castilla de Oro. Nuestra próxima parada, la Amazonia colombiana, rememorando las grandes expediciones que por estos selváticos lares fueron en busca de otro gran mito, el del país de la canela. Pero eso es otra historia.